¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué el apóstol Pablo dijo: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve? En esta oportunidad llegamos a un tema maravilloso. Este tema se encuentra en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Este capítulo ha sido llamado el capítulo del amor de la Biblia. Queridos míos, tenemos que entender que el Evangelio está centrado en el amor, porque Dios es amor. Las Sagradas Escrituras dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados míos, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Llegará un tiempo en que el objetivo de la fe se cumplirá, así que ya no habrá necesidad de la fe. La esperanza se convertirá en realidad. Por tanto, no quedará nada por lo cual tener esperanza, así que la esperanza desaparecerá. Pero el amor, amados míos, permanecerá. Por ello, la más importante de estas tres es el amor. En este video estaremos hablando del verdadero amor, que todos debemos anhelar tener en nuestros corazones. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. La primera epístola a los Corintios fue escrita desde Éfeso, un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. Corinto fue una gran ciudad en una ruta comercial. Era una ciudad cosmopolita en una época cuando las restricciones morales eran mínimas. Naturalmente, era muy difícil establecer una iglesia y mantenerla pura en esas circunstancias. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue doble: guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral, y contestar algunas preguntas específicas que le dirigieron a él. Una delegación de la iglesia de Corintios fue enviada a hablar con Pablo sobre varios problemas en la iglesia. Fue entonces cuando escribió Primera de Corintios. La iglesia había sido influenciada con el espíritu de inmoralidad y de codicia reinante en Corinto. La iglesia de Corinto llegó a tener muy mala reputación, hasta en los gentiles, como inmorales, llena de filósofos. Y por eso Pablo dice que él no fue con sabiduría humana, sino con poder de Dios. También tenían el pensamiento que el cuerpo era pecado, no tenía importancia, y que no importaba lo que uno hiciera con él. Por eso el problema de inmoralidad en la carta. Y se formaron varios problemas en la iglesia, a pesar de que ellos tenían todos los dones y sabían mucho, pero Pablo les recuerda de que se olvidaron del amor. Ahora bien, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos habla de los dones espirituales. Vemos que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amados míos, nosotros debemos procurar los dones mejores. Aunque el Espíritu Santo es soberano al conceder los dones, tenemos el derecho a pedirle a Dios el don que deseemos, deseando intensamente los dones mejores. Estimado oyente, usted tiene el derecho de pedirle a Dios que le conceda los mejores dones, con una actitud de sumisión a su voluntad. Sobre todo, teniendo en cuenta que, indiferentemente del don que Él le conceda, esa capacidad espiritual será de beneficio y ayuda espiritual para los demás creyentes, es decir, para los demás miembros del cuerpo de los creyentes, para toda la iglesia. Ahora bien, el apóstol Pablo, al final del capítulo 12 de Primera de Corintios, nos dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Queridos míos, este camino excelente que está por encima de los dones espirituales es el amor. Podemos tener todos los dones, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Quisiéramos destacar que hay 3 palabras en el griego que se traducen por nuestra palabra amor.
En primer lugar, tenemos la palabra eros, que se usa para describir pasión, la lujuria. Se usa para Afrodita y Eros, y como nosotros lo conocemos, para Venus y Cupido. En la actualidad, nuestra palabra sexo sería una adecuada traducción para esa palabra griega eros, que no aparece en absoluto en el Nuevo Testamento. Luego tenemos la palabra fileo, que quiere decir afecto o cariño. La encontramos en una palabra como Filadelfia y también en filántropo. Sería, por ejemplo, el amor de hermano. Es el amor humano en su forma más elevada. Es un amor noble. Y luego, la palabra ágape es la más elevada para el amor en el Nuevo Testamento y nos habla del amor divino. Es más que un amor en las emociones. Es amor en la voluntad. Es la definición de Dios, porque Dios es amor. Con esto en mente, pasemos a nuestro estudio bíblico sobre el amor. Leamos 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amados míos, recordemos que este capítulo continúa el pensamiento del capítulo 12, que trataba sobre la concesión de los dones espirituales. Este capítulo 13 nos habla de la energía de los dones espirituales, porque todos los dones del Espíritu deben ser ejercitados en amor. Veamos qué nos dice el texto bíblico. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. En este versículo, el apóstol Pablo se refiere al don de lenguas, y para designarlo con mayor extensión posible, lo expresa en forma de lenguas de hombres y de ángeles. Nosotros nunca hemos escuchado hablar a un ángel, pero pensamos que el apóstol Pablo sí los escuchó. Lo más importante para la vida del creyente no se trata de los dones, el ministerio o la iglesia, se trata de manifestar el amor de Dios, con el cual obra para con Dios, para consigo mismo y para con los demás. Allí se hallan los verdaderos hijos de Dios, porque de nada sirve hablar en lenguas, si no se tiene el amor de Dios. Quien así actúa pasa a ser como un metal que hace ruido, mas no hace música. El más elocuente expositor de la palabra de Dios, si no tiene amor, no hace otra cosa más que ruido huero e inútil. Usted puede cantar como un serafín, pero sin amor, no se diferenciaría de un sonido infernal. Aunque el platillo está diseñado para la música, si ésta no fluye, tan solo pasa a ser un ruido. Asimismo es la vida del creyente que piensa que, aunque haga ruido, hable en lenguas, o sea ministro, hace bien. Porque sin amor, ningún ministerio o don tiene sentido o propósito. Edificar sin amor no es edificación, es ego, por lo cual no sirve de nada. Sigamos leyendo el relato bíblico. Vayamos al versículo 2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. En el primer versículo, el apóstol Pablo hablaba del amor tal como surge del corazón, y aquí en el versículo 2 surge de la mente,
y es el amor como un acto del intelecto. El conocimiento solo no es suficiente. El amor debe añadirse a ese conocimiento. La inteligencia sola no es bastante. El amor debe acompañar a esa inteligencia. Pablo continúa siendo claro con el hecho de que pueden ser maravillosos los dones, entender los misterios, tener mucho conocimiento y aún una fe poderosa de tal manera que trasladase los montes. Pero si no tengo amor, no soy nada. Nótese que no dice poco soy, sino nada soy. Tremenda declaración que nos lleva a pensar que de nada sirve una voz profética, la revelación y el conocimiento de los cuales muchos cristianos hacen alarde, si primero no se actúa con amor. Es fácil criticar algunos ministerios, porque es fácil ver el error ajeno, pero es más difícil amar, comprender y confrontar a ese hermano, para que vuelva a la verdad o nos explique por qué actúa así. Para otros es fácil juzgar, sentenciar, destruir, dividir a la iglesia, pero el amor se preocupa por edificar. Sigamos leyendo el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. En este versículo vemos los dones que se relacionan con la generosidad llevadas hasta el último extremo. El apóstol no puede expresar en términos más claros y explícitos lo indispensable del amor y los inútiles que, sin él, resultan las dos virtudes que más se han apreciado a lo largo de los siglos. La generosidad, llevada hasta el extremo de desprenderse, de una vez por todas, el verbo está en auristo, de todos los bienes de fortuna para darlos a los pobres, y el martirio, entregar el cuerpo. La misma expresión de Daniel capítulo 3 versículo 28, para ser quemado, es decir, una muerte atroz y voluntaria, pero que no precede de un amor verdadero a Dios o al prójimo. Cierto autor dijo, una persona puede poseer un sentido tal de dedicación a un alto ideal, que esté dispuesta a entregarse a una muerte tan dolorosa como esta, pero si se carece de amor, de nada le aprovecha. Queridos míos, si el corazón no nos arde de amor, nada ganaremos con que nuestro cuerpo sea reducido a cenizas en pro de la verdad. Si uso mis dones, el dinero, el ministerio que el Señor me ha dado el privilegio de administrar, o aun si soy capaz de entregar mi cuerpo a la muerte física, pero lo hago sin amor, de nada me sirve, no es útil en nada. Por eso cada acto que decidas hacer, hazlo con amor, que el amor de Dios se haga manifiesto primero a tu vida y luego a la de los demás, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Quien actúa como menciona la Escritura, lo hace por ego, por vanagloria, porque sabe que hacerlo le representará un beneficio ante los demás, pero quien ama, se entrega sin esperar nada a cambio. Lo que da, lo da porque sabe que no le pertenece, que cualquier apego por el dinero le impediría amar. Porque o amas al dinero o amas a Dios, no hay opción media. Quien ama es capaz de entregar su vida, pero no engañado por su ego, sino que entiende que la vida no tiene sentido sin amor y sin su manifestación a los hombres. Así que la vida natural pierde valor ante la vida espiritual. Queridos míos, el amor es un fruto del Espíritu Santo. Aunque debemos desear intensamente los mejores dones, ellos han de ser ejercitados, llevados a la práctica con amor, y solo el Espíritu de Dios puede lograrlo. Permítanos mirarlo de esta manera. Usted puede escribir una lista de ceros. El primer cero representa la elocuencia, el segundo la profecía, el tercero el conocimiento, el cuarto la fe, el quinto el sacrificio, el sexto el martirio. Todos estos ceros siguen sin ser nada más que ceros, no equivalen a nada. Pero si usted coloca un número 1 a la izquierda de esa fila de ceros, entonces cada uno de los ceros adquiere un valor. Estimado oyente, el amor es el elemento que necesita ser añadido a cada uno de los dones del Espíritu. Sin el amor, un don resulta inútil, no tiene ningún valor. Sigamos leyendo el relato bíblico. Vayamos a los versículos 4 y 5. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
En primer lugar, se nos dice que el amor es sufrido. La palabra sufrido proviene del griego macrosumia, macrotumia, lo cual literalmente significa lejos de enojarse. En este sentido, su uso se aplica a la paciencia que se debe tener respecto a sus semejantes. Cierto autor lo describe como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Sufrido es el espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja. En Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13 dice: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Queridos míos, la Biblia nos exhorta a ser pacientes los unos a los otros en cuanto al trato personal a través de un verdadero amor, bondad y humildad. Nos enseña a perdonar las ofensas de los demás, así como Jesús nos perdonó todas nuestras transgresiones. En Efesios capítulo 4 versículo 2 nos pide ser humildes y mansos. Estas fueron las actitudes que demostró Jesús cuando estuvo en la tierra. Se trata de actitudes que no afloran naturalmente, sino que deben cultivarse con la determinación de colocar a los demás por sobre uno mismo. Solo el Espíritu Santo puede darnos la capacidad de actuar de este modo con los demás en forma constante. En segundo lugar, se nos dice que el amor es benigno. Esta palabra se traduce del griego kresteuomai, la cual a su vez proviene de la palabra griega Krestos, y esta también puede traducirse como amabilidad o a veces como misericordia. Queridos míos, el amor sin bondad o misericordia es como una primavera sin flores, un fuego sin calor. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En tercer lugar, se nos dice que el amor no tiene envidia. La palabra envidia proviene del griego celo, y describe a una persona celosa en exceso, que desea desmedidamente las cosas a tal punto que llega a codiciar lo que otros tienen. Todos sabemos que la vida en el día de hoy está llena de desigualdades. Algunas personas son ricas, tienen muchísimos recursos, y a veces algunos creyentes dicen: ¿por qué Dios bendice a esa persona con tanta riqueza y no me da algo a mí? Bueno, el amor reconoce que existen desigualdades sociales y las acepta, se muestra satisfecho con lo que tiene. Recordemos que la primera muerte en el mundo fue causada por la envidia, cuando Caín mató a su hermano. Haremos bien en reflexionar sobre el ejemplo de Juan el Bautista, que no sintió envidia cuando el ministerio de Jesús aumentaba en popularidad entre el pueblo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 30, él dijo del Señor Jesucristo: es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Cuando consideramos que cada uno de nosotros tiene una porción diferente en la vida, y cada uno tiene una función diferente que cumplir para el Señor, debiéramos recordar las palabras de Jesús a Pedro, en Juan capítulo 21, versículo 22, hablando del apóstol Juan. Si yo quiero que Él se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti? ¿Qué? ¿Tú? Sígueme. Tenemos un buen ejemplo de un hombre que tuvo afecto por otro y que nunca lo envidió. Ese fue Jonatán. Aunque él era el príncipe de la corona, nunca le tuvo envidia a David, aun sabiendo que éste ocuparía el trono en lugar suyo. En cuarto lugar, el amor no es jactancioso. Esta palabra proviene del griego perpereuomai, la cual efectivamente describe a una persona que le gusta alabarse a sí misma. La jactancia o arrogancia es una actitud que Dios desaprueba. El problema con la arrogancia es que no sabe darle gloria a Dios por las cosas que logra o tiene, sino se lo atribuye a sus propias fuerzas. Por ejemplo, Nabucodonosor es un buen ejemplo de un arrogante que por no reconocer a Dios en sus caminos, fue humillado a través de una locura que lo hizo creerse un animal del campo. Por tanto, es imposible que el amor sea jactancioso, ya que es una actitud pecaminosa que Dios desaprueba completamente. Al contrario,
El verdadero amor sabe reconocer que todo lo que tiene y ha logrado es gracias al Señor. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, el apóstol Pablo dijo: «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo». Y en quinto lugar, también se nos dice que el amor no se envanece. Ser jactancioso parece ser igual a decir que alguien está envanecido, pero si revisamos la palabra griega que Pablo utilizó, encontraremos que proviene de fusio, que en su sentido literal significa estar inflado, y en su sentido natural describe a una persona fanfarrona. Por un lado, una persona jactanciosa es alguien que presume de sus habilidades o logros cuando alguien está cerca de ella, pero fusio o envanece describe a alguien que siempre está envanecida y que a simple vista refleja orgullo y considera a los demás como a inferiores. En sexto lugar, se nos dice que el amor no hace nada indebido. Esta afirmación proviene de una sola palabra griega que es asgemoneo, la cual se puede traducir como comportarse con rudeza o ser grosero. El verdadero amor es dulce, jamás se comporta con rudeza, ni es grosero en su trato. Generalmente la rudeza se refleja a través de nuestras palabras, las cuales reflejan el carácter grosero de algunas personas. En la carta del apóstol Pedro, se nos ha dicho que nosotros los creyentes somos personas escogidas, algo especial, pero que no debemos actuar de una manera extraña, rara, con brusquedad. Debemos practicar la cortesía, actuar respetuosamente, con educación. Quiere decir que nosotros debemos hacer uso de la cortesía hoy. No debemos ser rudos. No debemos actuar como personas extrañas. En nuestros días tenemos mucho de lo que se considera religión sin amor. Pero el amor no se comporta indebidamente. En séptimo lugar, el amor no busca lo suyo. Las palabras griegas que Pablo utiliza son deseteo, ou yotu, seteo, ou autú, y literalmente significa eso: no buscar lo suyo. En este sentido, el verdadero amor no es egoísta, ya que busca siempre satisfacer a los demás, y su prioridad está en poner a los otros antes que a sus propios intereses. Si hay un hombre que fue ejemplo de esto aparte de nuestro Señor Jesucristo, fue Pablo, quien sin obtener ninguna ganancia llevó el Evangelio. Leamos 1 Corintios, capítulo 9, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que, predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y de la misma forma, Pablo exhortaba a los creyentes a preocuparse por el bienestar de los demás de manera sincera y sin esperar nada a cambio. Leamos 1 Corintios, capítulo 10, versículos 24 y 33. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Queridos míos, el verdadero amor no busca lo suyo propio, sino el bienestar de su prójimo como un cumplimiento al segundo de los mandamientos más importantes, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En octavo lugar, el amor no se irrita, o como lo traducen otras versiones de la Biblia, no se enoja fácilmente. El término griego utilizado aquí para irritar es paroxuno, y describe a una persona que es propensa a la ira, es decir, que se enoja fácilmente. El enojo es común en los seres humanos, y en el griego hay dos términos que se usan generalmente para referirse a este sentimiento. La primera palabra que aparece en el Nuevo Testamento es orge, que significa enojarse. La segunda palabra es tumos, la cual puede definirse como ira, y a diferencia de orge, indica una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de ira debido a la indignación interna, llegando incluso a la venganza. En Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice: «Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca». Amados míos, como creyentes debemos buscar la forma de no ser reactivos,
de no permitir que el enojo nos controle y nuestras acciones respondan a nuestras emociones, porque el verdadero amor no se enoja fácilmente. En noveno lugar, el amor no guarda rencor. La palabra rencor se traduce del griego logizomai, que sugiere la idea de contabilizar algo en inventario. En este sentido, se refiere a la acción de guardar un registro de todos los agravios recibidos. El problema con esto es que con el tiempo, todos estos resentimientos se convierten en raíces de amargura en el corazón, y esto provoca desprecio y odio hacia las personas que nos han ofendido. En el Sermón del Monte, Jesús puso a la ira como un pecado tan grave como el homicidio. Amigos míos, vivir con rencores en el corazón puede llevarnos a una vida de insatisfacción debido a la amargura. Debemos eliminar de nuestro corazón todo odio, porque un día podríamos morir y pasar al infierno donde será demasiado tarde. Sigamos leyendo el relato bíblico. Vayamos a los versículos 6 y 7. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Finalmente, el amor es la suma de todas las más grandes virtudes que reflejan la verdadera justicia de Dios. Aquí vemos más virtudes que el verdadero amor manifiesta, y nos dice que éste no se goza de la injusticia. Es decir, nadie que ama puede alegrarse por el mal de otra persona. Al contrario, solo saber gozarse por la verdad. También nos dice que el amor es capaz de sufrir, creer, esperar y soportar por el bien de la justicia. Aquí encontramos una serie de palabras cuya raíz griega nos revela más en cuanto a su sentido original del pensamiento cristiano. Dice que el amor todo lo sufre, es decir, stego, y este sufrimiento viene como consecuencia de la justicia. También el amor todo lo cree, es decir, pisteuo, la cual a su vez tiene su raíz en pistis. La palabra griega, que por excelencia se traduce en el Nuevo Testamento, como fe la virtud que llama lo que es como si fuera. Además, el amor todo lo espera, es decir, el piso, que describe una confianza creciente y segura en las promesas del Señor. Finalmente, el amor todo lo soporta, es decir, upomeno, que describe a una persona perseverante en medio de las pruebas y generalmente se traduce como paciencia, pero no en el sentido de macrotumia, que es la paciencia con las personas, sino la paciencia con las pruebas y circunstancias adversas que le ayudan a no abandonar la esperanza en Dios. Por tanto, el verdadero amor posee todas aquellas grandes virtudes que reflejan la justicia de Dios y que son exclusivas del Evangelio. El amar, justicia y la verdad, la capacidad de sufrir por la justicia, la fe, la esperanza en sus promesas y la paciencia, son sin duda la manifestación de un corazón que sabe amar. Sigamos leyendo el relato bíblico. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. Es por eso que al final del capítulo, en el versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea que el amor es permanente. Un día, las profecías se acabarán, es decir, se cumplirán, se convertirán en historia, ya no serán más profecías. Las lenguas cesarán, el conocimiento desaparecerá. La ciencia de hoy será reemplazada por la ciencia del futuro. El conocimiento es progresivo y se va disipando. Sigamos leyendo el relato bíblico. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea que nuestro conocimiento es incompleto e incompleta nuestra profecía, pero tocarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Continuemos con los versículos 11 y 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El crecimiento del ser humano
Es usado en muchas ocasiones para hacer alarde del perfeccionamiento que Dios hace continuamente en la mente y el corazón del creyente. Cuando somos niños, tenemos un pensamiento diferente. El pensamiento se enfoca en cosas triviales, mas cuando crecemos y nos convertimos en adultos, dejamos atrás las cosas de niños, nos volvemos responsables por nuestras acciones. Ahora bien, en ocasiones no podemos ver claramente porque vemos las cosas como en un espejo. Quien mira en un espejo encontrará que se ve de manera diferente. Su izquierda ya no es su izquierda, y aunque parece verse claramente, en realidad se ve al revés. El conocimiento que ahora poseemos no ha sido perfeccionado, es imperfecto, pero un día conoceremos todo del mismo modo en que Dios nos conoce a nosotros. Sigamos leyendo el relato bíblico. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Llegará un tiempo en que el objetivo de la fe se cumplirá, así que ya no habrá necesidad de la fe. La esperanza se convertirá en realidad. Por tanto, no quedará nada por lo cual tener esperanza, así que la esperanza desaparecerá. Pero el amor, estimado oyente, permanecerá. Por ello, la más importante de estas tres es el amor. Y la fe, la esperanza y el amor son las palabras más elevadas del vocabulario cristiano. En este capítulo, Pablo no estaba describiendo un término abstracto cuando se refería al amor. Él estaba escribiendo la biografía del Señor Jesucristo, de quien se escribieron estas palabras que se encuentran en Juan capítulo 13, versículo 1. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mi querido amigo, el amor de Jesús es un amor eterno. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel para siempre. Jesucristo es el claro ejemplo del amor. Él se despojó de su gloria y vino a esta tierra a padecer muchas necesidades, y en la cruz entregó su vida por ti y por mí. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Sigamos las pisadas de Jesús, y sobre todas las cosas busquemos perfeccionarnos en el amor. El amor es el único camino para vencer el mal, y el único que nos puede dar ese amor es Dios. Gracias por ver este video hasta el final. Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia. Y no olvides esto: si no tenemos amor, nada somos. Y sin más que decir ahora me despido, y conmigo será hasta un próximo video.